Buen día, compañeros y profesor. Nosotros somos el equipo 5, constituido por Elorza Álvarez Luis David, Reyes Garduño José Uriel, Serna Romero Antal Sebastián, Ramírez Ramírez Yair Enrique, Héctor Chávez Castro y su servidor Montes de Oca Cruz Josué. A continuación le presentaremos el tema de polímeros. Para comenzar, tendremos que saber qué son los polímeros. Los polímeros son macromoléculas compuestas por varias unidades químicas, conocidas como manómeros, que se repiten a lo largo de toda la cadena. Y aunque no lo veamos a primera vista, los polímeros nos rodean en todo nuestro día a día. Por ejemplo, el poliuretano es uno de los polímeros más versátiles y se utiliza en material deportivo, zapatos, ropa y hasta para construir grandes estructuras de ingeniería. Empecemos con la clasificación de polímeros. Primeramente se clasifican en polímeros naturales y polímeros artificiales. Los polímeros naturales son aquellos extraídos de la naturaleza, como lo pueden ser el caucho y el algodón. Estos se han solventado con un proceso químico conocido como vulcanización o recauchatado, con lo que se estructuran las cadenas del poliisopreno. Esto para darle más fuerza. Y los polímeros artificiales, que por otro lado los polímeros artificiales se sintetizan en un laboratorio y son usados de forma masiva en un gran número de aplicaciones. En este caso tenemos el ejemplo de piezas de Lego. Los polímeros tienen clasificación específica. Estos pueden ser por distintas propiedades, en función de su estructura química, su tamaño, la dispersión de masas moleculares, de sus macromoléculas y del grado de estructuramiento de las cadenas. Empecemos con dos, los homopolímeros. Los homopolímeros, constituidos por la repetición de un único manómero, o sea, cadena homogénea, y tenemos como ejemplos el polietileno y el poliestireno. Esto, como lo vemos en la imagen, todas las estructuras de la cadena es idéntica. Y los copolímeros. Estos tienen una gran versatilidad y es una cadena constituida por dos o más manómeros, es decir, una cadena heterogénea. Algunos ejemplos de estos son denominados por siglas, como lo puede ser SAN, NBR, etcétera. Representan los manómeros y existen tres formas de disponerlos en cadena, ya sea copolímeros al azar o aleatorios, copolímeros con los manómetros unidos en una secuencia desordenada a lo largo de la cadena de un polímero, los polímeros alternados y los copolímeros en bloques. ¿Cómo se forman las cadenas poliméricas? Hay dos tipos de polimerización. La primera es la polimerización por adición, donde las moléculas del monómero se activan por efecto de temperatura, presión o catalizador que produce la ruptura y permite la unión entre los meros que va completando las cadenas. Es decir, se van creando cadenas y van insertándose cada mero, uno en una parte de la cadena, en otra parte de la cadena y así. La que sigue, por favor. Se produce esto en tres etapas. Cuando los peróxidos rompen su estructura, dan lugar a radicales libres. Esto obliga a que la cadena se rompa. Por lo mismo, eso hace que las cadenas empiecen a crecer de manera espontánea. Este crecimiento, ya cuando en la tercera etapa, que es la etapa de terminación, acaba cuando ambas cadenas este, se unen de ambos extremos o cuando dos cadenas diferentes se unen de manera simultánea. La que sigue, por favor. Polimerización por condensación. Este mecanismo permite que los monómeros, en presencia de un doble enlace, liberen una molécula y den lugar a una tercera. Esto se consigue con reacciones químicas, tal como el siguiente ejemplo, por favor. La siguiente. Cuando nosotros producimos una reacción entre el ácido adípico, que es un compuesto orgánico que se usa más para dar lugar al nylon, que es lo que estamos viendo aquí, este,
y una molécula de ecatametil-lendiamina forman el nylon. Cuando estos dos, el ácido y la ecametilendiamina, este, reaccionan, forman el nylon. Y cuando lo forman, desprenden una molécula de agua. Ok. Los materiales conformados por polímeros también se dividen en varios tipos de polímeros, como por ejemplo los termoplásticos. Las características de los termoplásticos son que estos están formados por cadenas lineales unidas por enlaces débiles, es decir, que son un poco, vaya, son débiles ante el calor, por eso se funden ante el calor y no son tan rígidos. Como ejemplo está el nylon. Otros son los termoestables. Estos están formados por cadenas unidas por enlaces covalentes, es decir, que son más, tienen enlaces completamente fuertes, lo que les da una estructura más rígida. Y esto a consecuencia caracteriza a los termoestables porque no se ablandan con el calor y porque son rígidos. Como ejemplo está la baquelita o la melanina. Siguiente, por favor. Estos dos son imágenes de ambos tipos de plásticos. El termoplástico de la izquierda, ese vendría siendo hilo de nylon, que es muy resistente y muy usado en varios tipos de trabajo, no sé, como pescadería, y lugares donde se necesita de un material flexible pero duro a la vez. El de la derecha es la melanina, es una estructura formada meramente por polímeros que nosotros encontramos en nuestro sistema, en el cabello, para darle más dureza. La siguiente, por favor. Otro tipo de plástico son los elastómeros. Estos, son plásticos que ante una deformación vuelven a la forma original cuando cesa la fuerza que lo provoca. Esto es debido a que su, este, cuando su estructura es deformada, estos regresan a la normalidad debido a que las cadenas de los polímeros regresan a su forma como estaban originalmente. Y esto causa la memoria de los plásticos, lo que se le llama estructura de memoria de elastómeros. Como por ejemplo, este es el caucho, donde lo encontramos en llantas y de ese tipo. Los otros tipos de plásticos son los termorrígidos. Son polímeros que en el primer calentamiento forman enlaces más fuertes que impiden su fusión y son disueltos en solventes. Como por ejemplo, estos son materiales como la resina. La siguiente, por favor. Aquí están del lado izquierdo lo que veníamos diciendo del caucho, que es un material que es muy, muy duradero, que es flexible y que por su forma molecular, estos regresan a su forma original de la cual fueron hechos. En la derecha encontramos la parte de la resina, que es un componente termoestable. Bueno, ahora pasaremos a ver lo que es el peso, la forma y la estructura molecular. El peso molecular es la suma de las masas atómicas de los elementos que forman a una molécula. En el caso de los polímeros, es una medida de longitud de la cadena de polímero. La mayoría de estos polímeros, que son útiles para plásticos, hules o fibras, tienen pesos moleculares entre 10.000 y 1.000.000. Los polímeros se caracterizan por un peso molecular promedio porque hay una distribución de longitudes de cadena. Es necesario caracterizar la distribución completa cuantitativamente o al menos definir y medir la longitud media de la cadena o el ancho molecular para estos materiales, porque muchas propiedades importantes en el polímero dependen de estas cantidades. Los pesos moleculares de los polímeros se determinan generalmente como el número del peso molecular promedio. Esto se podría definir como la manera análoga al caso de compuestos puros de bajo peso molecular. En lugar de contar con el número de moléculas de cada tamaño, también es posible definir un promedio en términos de los pesos de las moléculas presentes en cada nivel de tamaño. Existen dos tipos de peso molecular que tienen el mismo valor solo cuando hay una distribución simétrica de las moléculas de alto y bajo peso a cada lado del valor medio. En general, las técnicas para la medición
Para la medición o determinación de pesos moleculares, medios se dividen en dos categorías, las absolutas y las relativas. En los métodos absolutos, las cantidades medidas se relacionan teóricamente con los pesos moleculares promedio. Los métodos de análisis absolutos incluyen análisis de grupos terminales y mediciones de propiedades. El método relativo más común para determinar el peso molecular consiste en medir la viscosidad de varias concentraciones del polímero en solución y explorar esto a una concentración cero, es decir, tener cero viscosidad intrínseca. Y aplica relación estándar. La que sigue, por favor. Ahora veremos lo que es la forma de un polímero. En el caso de los polímeros, también hay carbonos asimétricos a lo largo de la cadena macromolecular. Sin embargo, estos átomos de carbono son llamados centros pseudoquirales, debido a que no exhiben actividad óptica. La razón está en que las agrupaciones de átomos más cercanas al carbono asimétrico son las responsables de la actividad óptica y no las más alejadas. Al ser los átomos vecinos a la derecha e izquierda del centro psicodequiral idénticos, el polímero se muestra ópticamente inactivo, aunque la longitud de la cadena a ambos lados sea distinta. Ahora, a diferente disposición que puedan tener los sustituyentes en los átomos de carbono sequedoquirales, se llama tacticidad, hay tres posibilidades. Es decir, que sería una, la configuración isotáctica, que sería cuando los sustituyentes principales R están por encima o por debajo de la cadena principal. Dos, la configuración sindiotáctica, cuando hay alternancia de los sustituyentes principales con respecto a la cadena principal. Y por último, la tercera, que sería la configuración atáctica, cuando los sustituyentes principales no siguen una secuencia determinada con respecto a la cadena principal. ¿A qué sigue? Bueno, ahora veremos lo que es la estructura molecular de un polímero. Los polímeros se pueden clasificar también por su tipo de estructura molecular en lineales, bidimensionales y tridimensionales. Los polímeros lineales o monodimensionales es una molécula polimérica en la cual los átomos se arreglan más o menos a una larga cadena. Esta cadena se denomina cadena principal. Por lo general, algunos de estos átomos de la cadena están enlazados a su vez a pequeñas cadenas de átomos. Consisten en un número posiblemente alto pero finito de unidades monoméricas. Tales sistemas se obtienen mediante la polimerización de monómeros bivalentes y una macromolécula lineal puede representarse esquemáticamente por una línea dividida en intervalos para indicar las unidades monoméricas. Un conjunto de cadenas de polímero consiste en entidades con longitud variable y una característica designada por el término es la dispersidad. Siguiente, por favor. Los polímeros bidimensionales, estos se encuentran principalmente en la naturaleza. Un claro ejemplo es el grafito y la queratina. Los polímeros sintéticos bidimensionales son objetos que aún no se han pasado de los límites de un laboratorio. Normalmente estos aparecen en forma de dos capas dimensionales con un espesor comparable al de las moléculas simples. Los polímeros tridimensionales, estos son el resultado de la polimerización de los monómeros cuya valencia promedio es mayor que 2 o de la reticulación de polímeros lineales. Esta es una formación de una red tridimensional a través de medios físicos o químicos. Su dimensión molecular puede considerarse infinita, ya que todas las unidades monoméricas unidas covalentemente son parte de una sola macromolécula simple. Las cadenas crecen al mismo tiempo en el espacio en las tres dimensiones. Este último modo de clasificación es extremadamente útil ya que todas las propiedades de los sistemas macromoleculares, en particular las propiedades mecánicas, son fuertemente afectadas por la dimensionalidad de los sistemas poliméricos. Ok, ahora veremos lo que es la cristalinidad de polímeros.
La velocidad de cristalización de los polímeros depende de factores cinéticos que afectan la capacidad de los segmentos de cadena, para así poder acomodarse en sus posiciones dentro de la red cristalina. Los dos factores son la flexibilidad de las moléculas y las condiciones de la cristalización. Para que un polímero cristalice, sus moléculas deben tener suficiente elasticidad, es decir, la movilidad necesaria para colocarse en posiciones precisas durante el proceso de cristalización. Uno de los polímeros con cadenas más flexibles es el polietileno, cuyos segmentos giran fácilmente y eso explica la gran tendencia a cristalizar. Para apreciar esto, usaremos una proyección en la que imaginamos ver un segmento de dos carbonos a lo largo del eje mayor de la cadena. Esa la mostramos en la figura 1, que está con el contorno azul. Ahora, cuando los átomos de carbono giran, llegan a quedar eclipsados y en esa posición la repulsión entre ellos es máxima. Cuando mayor es el tamaño de los átomos o grupos químicos y mayor es su polaridad, más fuerte es la repulsión. Más se dificulta el giro y menos flexible es la molécula. En el polietileno todos los sustituyentes son átomos de hidrógenos y aunque desde luego se repelen, su tamaño es pequeño y las moléculas de polietileno son bastante flexibles, lo cual les permite cristalizar con facilidad, especialmente cuando no tienen ramificaciones, como en el caso del polietileno de alta densidad. En cambio, en el cloruro de vinilo, uno de los sustituyentes es el cloro, átomo de gran tamaño y alta polaridad. La resistencia al giro de los segmentos es muy grande y el PVC, por ejemplo, es un polímero rígido con grado de cristalinidad que rara vez sobrepasa el 20%. Estructuras químicas que influyen sobre las cadenas polímeras. Algunas de ellas son enlaces dobles, grupos aromáticos, heteroátomos en el esqueleto, grupos alquílicos. Los enlaces dobles consisten en la unión de doble ligadura que no puede girar, pero en cambio los segmentos de esa cadena sí gozan de una gran movilidad, precisamente porque los carbonos del doble enlace tienen un sustituyente menos que hace que los enlaces sean más sencillos. Gracias a esto se explica la gran flexibilidad de los hules de isopropeno que tienen dobles enlaces en sus cadenas. Gracias a esto es más fácil moverlos y moldearlos. El enlace más flexible que se conoce, por lo menos de los que existen en los polímeros, es el silicio de oxígeno. Grupos alquinos. Los grupos alquinos del polileno estorban mucho para el giro de los segmentos y obligan a la molécula a tomar una forma helicoidal en la que minimizan las interacciones de estos grupos metilos con los otros átomos de la molécula. Sin embargo, no impide la cristalización del polímero cuando se trata del isotáctico o del sindotáctico. La consecuencia es una densidad muy baja por el espacio libre que tiene dentro de la hélice. Si los grupos alquinos son de mayor tamaño, las moléculas adyacentes se separan, dejando entrar mayor volumen libre y los polímeros se vuelven más flexibles, con menor temperatura de fusión y bajas densidades. Condiciones de la recristalización. El efecto de la temperatura sobre la cristalización de los polímeros es conflictivo. Por una parte, se requieren temperaturas altas para impartir a las moléculas poliméricas suficiente energía cinética y que puedan acomodarse en la red cristalina, pero solo a bajas temperaturas van a permanecer en forma estable en los cristales. El balance entre estas dos condiciones produce una velocidad máxima de cristalización a una temperatura intermedia. Factores que determinan el grado de cristalinidad y la influencia de la cristalinidad sobre las propiedades. Para esto, existen dos factores estructurales que favorecen la cristalización de los polímeros. Uno es la regularidad de la estructura molecular que hace posible que las moléculas se acomoden en una red cristalina, y la segunda es la polaridad de las moléculas que aumenta la atracción de cadenas adyacentes. En consecuencia, la atracción que atiende a colocarlas ordenadamente en el cristal y mantenerlas firmemente en él. La regularidad estructural se divide en muchas categorías. Por ejemplo, en el punto número 1 es la simetría, que es la presencia de anillos de fenileno en una cadena que puede dar origen a tres distintas estructuras.
De ellas, la primera es la mayor y es la simetría y representa un polímero más cristalino que los otros. El siguiente es el número par versus el número non de átomos de carbono entre grupos funcionales. En el caso de las poliamidas y de los poliésteres, cristalizan mejor los materiales con número par de carbonos entre grupo de amídicos o grupos éster respectivamente, y cuanto mayor es la cristalinidad, más alto es el punto de fusión. La tacticidad. Los polímeros isotácticos y los sindiotácticos tienen regularidad estructural y son cristalinos, mientras que los atácticos son amorfos. La configuración cis versus trans. Existen aquí dos tipos de hule natural que provienen de isopreno. Hay dos configuraciones posibles. La primera se llama configuración cis y así es el hule de la EBA y el hule de Guayule, que se caracterizan por su flexibilidad y su elasticidad, la cual deben en parte a su estructura cis, que es irregular y les impide cristalizar. En cambio, la configuración trans, con una gran regularidad estructural, está presente en el hule de gutapercha, que es cristalino, mucho menos elástico, con alta dureza, por lo que se emplea como cubierta de pelotas de golf. Las siguientes son las ramificaciones. El ejemplo más claro de las ramificaciones sobre el grado de cristalinidad es el polietileno, de la cual hay básicamente tres variedades, de las cuales son cristalinidad, densidad y su punto de función, de las cuales se dividen en alta densidad, baja densidad, lineal y de baja densidad. El peso molecular. Los grupos químicos que se encuentran en los extremos de las cadenas no son iguales que el resto de las unidades estructurales y las restan con la regularidad a la estructura. Como los polímeros aquí son de bajo peso molecular, tienen una alta concentración de extremos. También tienen en general una baja cristalinidad. Por otra parte, los polímeros de muy alto peso molecular tienen dificultad para cristalizar debido a que las cadenas muy largas se enmarañan más. Luego sigue la copolimerización. La copolimerización por lo general destruye la regularidad estructural y baja al grado de cristalinidad, a lo menos de que se trate de copolímeros alternados. La copolimerización se usa industrialmente para reducir la temperatura de fusión de poliésteres y poliamidas que usan en adhesivos de fusión caliente, que se le conoce como hot melts. Y por último, los plastificantes. Los plastificantes son sustancias que se agregan a los polímeros para impartirles mayor flexibilidad. Si se incorpora un plastificante a un polímero cristalino, se reduce la cristalinidad, se vuelve más flexible y se reblandece a menor temperatura. Este trabajo nos ayudó a comprender más el mundo de los polímeros, ya que aprendimos su significado y la importancia que tienen en la vida para nosotros, y también aprendimos su clasificación. Como pudimos observar, construyen los polímeros una gran cantidad de cosas que nos rodean, con las que estamos en contacto nosotros mismos, con la gran variedad de las que hay, como por ejemplo las proteínas, los ácidos nucleicos y carbohidratos, etc. Bueno, profe, pues esta es nuestra presentación. Espero que le haya agradado. Y pues cualquier cosa, estamos a sus órdenes.